que también es una representación gráfica, es un diagrama, eh, sirve para representar esa secuencia de actividades que hay en un proceso de negocio. Los símbolos van a ver ustedes son similares a los símbolos que se utilizan en el diagrama de actividades. Para ver esos símbolos vamos a utilizar un ejemplo. Supongamos un cliente que solicita un crédito o un préstamo en una empresa dedicada a eso. Entonces, fíjense, va a tener un evento de inicio. La actividad también se representa con rectángulos con puntas redondeadas. Lo que va a hacer en esta oportunidad entonces va a ser, eh, el empleado va a registrar la información de la solicitud que presenta el cliente. Luego, a continuación, va a verificar esa información del solicitante para ver si está apto para que se le otorgue el préstamo o el crédito. Eh, Hay que ver qué ocurre con esa verificación. Si a partir de esa actividad de verificación el cliente no está apto para que se le otorgue el préstamo o el crédito, termina el proceso. Si por el contrario está apto, entonces ahora hay que hacer un análisis específico de esa solicitud de crédito. Si la solicitud es rechazada, se informa del rechazo al cliente y termina el proceso. Si por el contrario es aceptada, entonces hay que efectivizar el pago de esa solicitud o desembolsar el crédito. Y luego finaliza el proceso. Fíjense, evento de inicio y fin, similar al diagrama de actividades. También las actividades con puntas redondeadas. Pero aparecen acá, fíjense, las compuertas, esta se llama hora exclusiva, porque la salida solamente se puede seguir un camino. Cada salida excluye a las otras. Y un detalle en esta compuerta, en las compuertas que se utilizan en el BPD, la verificación, la actividad que lleva a cabo la compuerta, fíjense aquí aparece como una, con una etiqueta debajo de la compuerta. ¿Ven? Resultado de la verificación, si la solicitud es aprobada o no. Recuerdan, en el diagrama de actividades no aparecía leyenda en la compuerta. En este caso sí aparece, pero en la parte inferior de la compuerta. Este tipo de compuerta entonces se denomina hora exclusiva porque la salida solamente puede ser una posible. Cada salida excluye a las otras. Bien, hay diferentes tipos de actividades. No se ve el puntero por las dudas, profe, ¿no? Bien, Ahora sí. está bien, bien, gracias. Hay diferentes tipos de actividades. La primera, que es solamente eh, tiene, digamos, el símbolo de actividad sin ningún otro símbolo aparte asociado a ella, se denomina tarea. En cambio, la segunda, que tiene un signo más en la parte inferior media y un círculo en el extremo superior derecho, se denomina subproceso. ¿Cuál es la diferencia? La primera no se puede subdividir en otras tareas. En cambio, el subproceso puede ser representado por un conjunto de tareas. Eso significa que el subproceso puede tener su propio BPD, su propio diagrama de BPD. El signo más significa que se puede expandir ese subproceso en conjunto de tareas o subprocesos. En cambio, la tarea no, esa no admite subdivisión en subtareas o en conjunto de tareas. Bien, si volvemos al diagrama anterior, la verificación de la información del solicitante es un subproceso. Eso significa que tiene asociado su propio diagrama de BPD. Acá no hemos representado, pero el desembolsar crédito también o efectivizar el pago del préstamo también es un subproceso. Y algo que no está graficado, pero que también nosotros vamos a representar, son los objetos de datos. Recuerdan, los utilizábamos en diagrama de actividades para representar información que se almacena y que el proceso lo va a utilizar en otro momento. Si bien no aparece acá representado en el BPD,
sí lo vamos a utilizar nosotros con el mismo fin que en el diagrama de actividades, para representar información que se necesita guardar y que va a ser utilizada en cualquier otro momento por el sistema. Bien, entonces, ¿cómo verificar información del solicitante? Es un subproceso, vamos a representar en la parte inferior su propio BPD. ¿Qué significa verificar información del solicitante? Significa verificar, en primer lugar, si el solicitante ya es cliente de la organización. De nuevo aparece la compuerta hora exclusiva. Si el solicitante es un cliente, entonces hay que verificar directamente el estado financiero de ese cliente. Si no es un cliente, entonces para incorporarlo como cliente, vamos a verificar la lista de negativos. Es como verificar en el, vamos a verificar si es que en la base de datos, en el Veraz, por ejemplo, figura como cliente en la lista de negativos. Si resulta que sí figura en la lista de negativos, es una verificación que se puede hacer en el Veraz, entonces se rechaza. ¿Ven? Aparece una nueva compuerta OR para verificar si resulta que figura en la lista de negativos, se rechaza ese cliente y se informa la causal de rechazo. Si no figura en la lista de negativos, entonces hay que verificar su estado financiero. Si el estado financiero no es aceptado, se informa el causal de rechazo. Si por el contrario el estado financiero es aceptado, entonces finaliza el proceso. Entonces, este BPD forma parte, representa al subproceso verificación de la información del solicitante. Una vez que termina este subproceso, recién continúa con el análisis específico del crédito o préstamo que está solicitando en este momento. ¿Sí? Continúa con el BPD que aparece en la parte superior. Hasta ahora solamente con puertas hora exclusiva, que dijimos que la salida es una sola, se puede elegir un solo camino. La salida excluye a las otras. Bien. Hay diferentes tipos de tareas. Volvamos a las tareas, ya dejamos el subproceso, volvemos a las tareas. Por un lado están las tareas manuales, aquellas realizadas por el usuario sin intervención de sistemas informáticos, sin intervención de sistemas automatizados. Luego están las tareas mixtas, en esa participan tanto el usuario como un sistema automatizado. ¿Cuál es un ejemplo de tarea mixta? Cuando ustedes, por ejemplo, llevan a cabo, solicitan el ingreso al SISACAD. Ahí ustedes tienen que tipear seguramente un usuario y contraseña y el sistema les habilita, ¿sí? El ingreso al sistema. Entonces, esa es una tarea de usuario. Participa tanto el usuario como un sistema automático, un sistema informático automático. En ese caso, el símbolo que se utiliza es el de una persona humana. Para tareas que son exclusivamente y solamente llevadas a cabo por el sistema informático, vamos a utilizar como símbolo un engranaje en la esquina superior derecha. En este caso, verificar la existencia del cliente, se va a verificar si el cliente existe en la base de datos, está registrado en la base de datos de la empresa, es una tarea que hace automáticamente el sistema. Como cuando ustedes solicitan la inscripción en el SISACAD, bueno, ingresan al sistema y seguramente mediante el legajo, el sistema informático automáticamente, verifica que ustedes están incorporados en la base de datos de alumnos de la facultad. Eso es una tarea automática. Por lo tanto, se representa con un engranaje. Como les digo, acá faltan los objetos de datos que serían las bases de datos del sistema, que sería verificar, acá falta el objeto de datos clientes, donde vamos a verificar si ese cliente ya está registrado. Lo mismo, verificar en la lista de negativos. También es una tarea que hace automáticamente el sistema informático. Se verifica si es que figura, está registrado en la base de datos de negativo, se informa el rechazo. Lo mismo, verificar el estado financiero del cliente, seguramente también se hace en una base de datos de clientes y es una tarea automática que hace el sistema informático. Entonces, esas tareas con un engranaje.
no hay participación del usuario en esa tarea y la representamos con un engranaje. Bien. Veamos el subproceso de efectivizar el pago. Una vez que se autoriza el préstamo, se verifica si toda la documentación y la documentación del solicitante y del garante está completa. Si no está completa, entonces hay que informar que se debe completar esa documentación antes de efectivizar el pago. Si está completa, entonces seguramente, fíjense, completar la información es una tarea de usuario. Entonces aparece ahí el simbolito de la persona. Hay participación humana como del sistema informático. Y aparece acá un evento intermedio temporizador representado por un relojito. Ese evento intermedio temporizador significa que va a transcurrir un lapso de tiempo antes de que se ejecuten las siguientes tareas. Generalmente 48 horas para efectivizar el pago de, supongamos, el préstamo, para entregar el dinero al cliente del préstamo o para efectivizar la autorización del crédito. Bien, aparece, supongamos que el cliente nos ha pedido un préstamo y tenemos que entregar el dinero del préstamo, hacer efectivo ese préstamo. Esperamos ese tiempo y fíjense, aparece una nueva compuerta. En este caso se llama compuerta OR inclusiva, porque se puede elegir como salida más de una opción. En este caso sería el medio de pago. Capaz que el cliente, la empresa le paga el 70%, le hace un depósito en su cuenta corriente, y el 30% restante capaz que le entrega un cheque. Entonces quiere decir que la salida de efectivizar el pago puede ser más de una opción. Entonces puede hacer un depósito en la cuenta corriente o en la caja de ahorro. Esa tarea se la hace automáticamente el sistema. Es una tarea de tipo automática, por eso tiene el engranaje de desembolso con abono en cuenta. El 70% supongamos lo hace con esa tarea, mediante ese medio. Y el 30% restante, capaz que lo que hace es, se lo paga mediante cheque. Entonces, desembolsar un cheque es una tarea automática, o sea, queda registrada en el sistema, pero la entrega del cheque, o sea, la emisión del cheque la hace el sistema, pero la entrega al cliente se la hace de manera manual, ¿sí? Por eso aparece la manito. Y fíjense, aparece una compuerta OR inclusiva al comienzo del proceso de pago y al finalizar. Esa compuerta OR exclusiva que aparece al finalizar significa que se debe sí o sí concluir con las actividades anteriores antes de informar resultado al cliente. Antes de que se ejecute la tarea, informar resultado al cliente. Es decir, que tenemos que pagar el 100% del préstamo, ya sea el 70% mediante depósito en caja de ahorro y el 30% mediante entrega personal del cheque al cliente, antes de informar el resultado. Una vez que se concluyeron, están concluidas todas las actividades habilitadas por el OR inclusivo, se deben concluir, estas que se hacen en paralelo, deben terminar antes de efectivizar o hacer efectivo o ejecutar la tarea e informar resultado al cliente. Bien. Aparece acá entonces el evento intermedio temporizador para indicar un lapso de tiempo, una espera durante un lapso de tiempo. El diagrama de actividades también lo tiene, pero ese evento temporizador se representa con un reloj de arena, ¿sí? También aparece en el diagrama de actividad. Justo el ejemplo que nosotros utilizamos para representar el diagrama de actividades no lo muestra, pero si ustedes quisieran usar un diagrama de actividades, el evento temporizador lo representa con el reloj de arena. Fíjense que también podemos usar las calles, al igual que en el diagrama de actividad. También puede ser horizontal o vertical, depende de la herramienta que estén usando. Pero aparece acá una nueva compuerta OR.
Fíjense, compuerta OR, esta se llama compuerta OR exclusiva basada en eventos. Eso significa que hay que esperar que ocurra un evento para ejecutar la siguiente tarea. Veamos. Supongamos que al comienzo el cliente entrega la documentación necesaria para solicitar el préstamo. Pero resulta que cuando se hace la verificación de la información del solicitante se detecta que falta documentación. Entonces, lo que puede pasar es que se espera al cliente hasta que complete la documentación que se debe incluir para solicitar el préstamo. Supongamos que el cliente se presenta 2 días después a entregar la documentación. Ahí aparece un evento temporizador también intermedio, el recibir documentos. Entonces se presenta él automáticamente con la documentación faltante un tiempo después y entonces ya se pasa a la actividad de estudio del crédito. Pero pudiera ocurrir que se lo espera capaz como un lapso de tiempo 7 días, una semanita, y no se presenta espontáneamente el cliente con la documentación. En ese caso se tiene que hacer la tarea, se ejecuta la tarea, realizar seguimiento al cliente. Probablemente la empresa se comunique con el cliente, ya sea telefónicamente o mediante un mensaje de WhatsApp, para verificar si es que el cliente va a seguir con el trámite. Si no continúa con el trámite, ahí nomás termina el proceso. Si continúa con el trámite, entonces se le avisa, se le da un tiempo, tal vez 48 horas más, para que se presente espontáneamente con la documentación. Y entonces ahí se ejecuta, cuando él se presenta, la actividad del evento temporal que hay, recibir y que está indicando recibir documentos. Entonces, fíjense, solamente se continúa con el estudio del crédito una vez que se ocurre algunos de estos eventos, que es en este caso recibir la documentación. Entonces ahí hay una compuerta OR exclusiva basada en eventos. Indica que solamente cuando ocurre el evento de recibir documentación se continúa con la tarea de estudio del crédito. O finaliza si es que el cliente decide no continuar con la solicitud de préstamo. Bien, ¿qué van a hacer en el trabajo práctico 1? Ya les comparto el enunciado. Ya la clase pasada habíamos visto que el trabajo práctico tiene una sección teórica, habíamos hecho la sección práctica, y ahora entonces vamos a hacer el caso de estudio. El caso de estudio describe las actividades para recepcionar reclamos en una empresa de gas. A partir de esa descripción, ustedes en el primer punto tienen que hacer el BPD del proceso de gestión de reclamo. En el punto 2 van a establecer el límite del sistema, teniendo en cuenta esa descripción. El punto 3 lo vamos a dejar para la clase que viene y van a hacer el punto 4, completar la planilla de reclamos. ¿Sí? Esa van a hacer ahora. Fíjense, esta es la planilla de reclamo. Actualmente este proceso es manual. Aparecen los datos que se toman cuando el cliente hace el reclamo. Ustedes van a agregar en la columna, fíjense, hay una columna en blanco, el dato que falta cuando se recibe ese reclamo, el dato que falta agregar en la planilla. ¿Sí? Eso van a hacer ahora entonces. Entonces van a hacer el punto 1, el punto 2 y el punto 4. Ya los divido en salas. Como les digo, no hay bibliografía de este tema. Sin embargo, yo les voy a poner unos documentos en la carpeta de material de clases de prácticas. Y pueden consultar ustedes para ver información de este tema en el sitio web de BPMN. Es www.bpmn.org. Ahí van a consultar esta información, la información que quieran profundizar sobre BPM. Ya los divido en salas.
De una, Ah, de una. tengo una pizarra, ¿la puedo usar? Tan sencillo. Dividan, pero no lo dividan acá directamente, ¿sí? Entonces pueden empezar solicitando la descripción del reclamo, ahí directamente. Se solicita la descripción del reclamo, bien, ese sería el evento inicial. Veamos, siga. Lo mismo pasa con la clasificación. Si hubiera una diferencia de trámite entre el reclamo normal y emergencias y se lo dijeran en la descripción, ahí hacen la división. Pero si no, no. Entonces acá van a poner, se solicita la descripción del reclamo, muy bien. Se clasifica el reclamo, ¿sí? Esa sería una actividad, una tarea a continuación de esta. ¿Sí? Entonces ahí le van a sacar la compuerta. Directamente van a poner se solicita o se registra clasificación o se clasifica el reclamo directamente. Se realiza la clasificación del reclamo. Ahí van a agregar una tarea. Se clasifica el reclamo. Bien. Pusieron asentar en la planilla. Entonces ahí van a poner un objeto de dato entre asentar la planilla e informar al usuario su número de reclamo. El objeto de dato lo vamos a representar con un rectángulo sin puntas redondeadas, el primero que tiene. Sin puntas redondeadas, ¿ve que dice? O puede sacarlo de diagrama de flujo, de ahí sáquelo. No, el primero que tiene. Un cuadrado, digamos. Exactamente. Ese va a ser el objeto de dato. Cuando dice asentar en la planilla, ahí aparece el objeto de datos y ese objeto de datos va a recibir de nombre planilla. Aunque parece que tiene la misma forma, como en puntas redondeadas. Hay uno, profe, que tiene una puntita doblada, dice objeto de datos. Bien, ¿ese lo tiene por ahí o no? Sí. A ver, veamos. Hacia abajo creo que está BPMN2, veamos a ver qué es lo que tiene. Pero sale como sale una hojita. Como una hojita, bien, póngala la hojita. La hojita esa está ahí. Ese Eso, objeto de datos. Ahí póngala como una hojita para lucichar. Bien, a esa ponga la planilla. Entre asentar en planilla, porque todo el proceso es manual, ¿sí? Entre a informar porque lo asentamos en la planilla, luego se le informa al usuario su número de reclamo, se archiva el reclamo. En vez de ponerle el reclamo ahí, el reclamo está en realidad registrado en la planilla, ¿sí? Y esa planilla es la que se archiva y después se envía. Entonces va a poner planilla ahí, ¿sí? En vez de reclamo, va a sacar reclamo y entre archivar reclamo y enviar reclamo archivado al sector técnico, ahí la va a poner a la planilla de nuevo. ¿Y ahí sería la planilla con estado archivado, profe? Exactamente, exactamente. Acá no ponemos si quieren pueden poner el estado, ¿sí? Pero exactamente, en el otro es planilla modificada, porque vamos a ir agregando ahí los reclamos de acuerdo a la planilla que ellos nos han mostrado. Ahí van por cada renglón, van registrando un reclamo. Bien. Profe, sí. Que sí le podemos poner a la planilla, por ejemplo, si es de obtención de entrada o de salida. Ajá. Por ejemplo, en la de obtención le podemos poner, a ver si sale ahí. Sale en, no se le carga a mi compañero. Bien, le va a eliminar entonces esa base de datos que tiene planilla. Sale esa así. la va a eliminar. Salen las 3 liñitas. Bien, le quieren poner así a ustedes. Sí, está bien, no hay problema. Informar bien, archivar el reclamo, enviar el reclamo archivado al sector técnico. Vamos a ver si es que tienen enviar
no tienen un símbolo para enviar, que era el de la flechita. A ver, bajemos un poquito. No, es otro tipo de flecha. Vamos a donde dice UML, componentes de UML. Esos son, no, un poquito abajo. Esto, por favor, puedo ver acá. En biblioteca de figuras. Hacia abajo vamos a ver UML tienen. Aquí. Ah, es esa nada más la que tienen. A ver, espera. Actividad, estado, UML, agregue, esas dos que tiene ahí. Actividad, estado, agregue ese componente. Bien. Bien. Esa era para enviar, esa que dice enviar señal, ¿ves? Esta, Esa es, esta, claro. esa es, esa ahí. Y aquí tendríamos que poner enviar reclamo archivado. Exactamente. ¿Sí? Ese para Bien. representar el envío. Bien. Y del otro, antes de evaluar, va a poner la flechita de recibir reclamo, que lo tiene a la derecha. Usted ven que ahí aparece, ahí, ese es, el que dice recibir señal. Ahí va a poner. Bien. Fíjense que del sector técnico lo único que nos dice es evaluar el reclamo, pero no dice cómo es esa evaluación. Entonces, lo vamos a terminar. No tenemos mucha descripción de lo que hace el sector técnico una vez que recibe el reclamo. Entonces, lo van a terminar en recibir reclamo. Le va a sacar la actividad de evaluar y encontrar la solución, ¿sí? Porque no nos dice bien, y ahí lo va a terminar. ¿Sí? No nos describe cómo el sector técnico soluciona el reclamo, qué hace una vez que recibe el reclamo. Lo único que dice es que hace un análisis para su posterior evaluación, pero en términos genéricos, no detalladamente, así como nos habla de la recepción del reclamo. Bien, muy bien, ¿Profe? hasta ahí. Sí. Esa flecha que sale desde enviar reclamo, ¿hace falta ponerla? Por lo que está la otra a la par, que como que lo recibe. Sí, póngale una para enviar y el otro para recibir. Sí, ahí déjela. Enviar reclamo archivado, agréguele al sector técnico. Archivado al sector técnico. Bien. Lo podrían haber hecho también en calles, ¿sí? Pero así está bien. Las mismas actividades, las mismas tareas, pero discriminadas en calles. Y podrían haber puesto una calle para el cliente. Él va a empezar el proceso cuando diga solicita solución o solicita o realiza reclamo, ¿sí? Esa sería su primera actividad. Y las otras ya para el sector de recepción de reclamo. Y podrían haber terminado, como bien dice la compañera, enviar reclamo archivado al sector técnico y ahí terminarlo también está bien, porque es como que ahí termina el proceso que nos interesa, porque fíjense que en el punto 2 les va a pedir el límite o el alcance. Es importante definir el alcance porque es lo que es el proceso que supuestamente vamos a automatizar. Siempre tenemos que delimitar hasta dónde va a llegar el análisis del sistema, hasta dónde pretendemos automatizar el proceso de negocio. En este caso, por la descripción detallada que tenemos, solamente podríamos automatizar el proceso de recepción de reclamo, o sea, lo que hace el área de recepción de reclamo. Y el límite sería el sector técnico, o sea, lo que hace el sector técnico ya no forma parte de nuestro sistema, del análisis que estamos haciendo del sistema, porque no tenemos detalle de qué es lo que pasa en el sector técnico. Entonces, el límite, el alcance, si quiere para que quede claro y de una sola vez, entonces ahí nomás lo terminamos y le sacamos el recibir reclamo, de manera tal que
nuestro proceso termina cuando enviamos el reclamo archivado al sector técnico. Ahí, perfecto. Ese sería el límite, el alcance. Y si lo hiciéramos en calle, entonces no aparece la calle del sector técnico, aparece el cliente y el empleado de recepción del reclamo. ¿Sí? Y termina el proceso cuando enviamos el reclamo al sector técnico. ¿Cómo hace o qué es lo que hace el sector técnico? Una vez que recibe el reclamo, eso todavía no lo tenemos descrito. Ese sería nuestro límite, nuestro alcance. Entonces, finaliza el proceso que vamos a analizar cuando se envía el reclamo al sector técnico. Ese es nuestro límite. Entonces lo van a describir ustedes textualmente. Bien. Y eso sería el punto 1. Ya saben, puede ser por calles. El punto 2, el límite, ya lo tenemos. Y ahora veamos el punto 3, que era la planilla. ¿Pudieron identificar el dato que les falta? Pusimos Bien. el número del reclamo, profe. Perfecto. Número de reclamo. ¿Algún otro dato que creen que se le podría agregar? Bien. ¿Podríamos agregar? Sí. No sé si eso va en tipo de reclamo, pero se le podría agregar si es un reclamo, claro, no va ahí, ¿verdad? Donde si es normal o de emergencia. Exactamente. Sí, Bien. ahí va en el tipo de reclamo. Y en la forma de solicitud, si es personal o por teléfono. Podríamos agregar la fecha del reclamo, cuándo se hizo el reclamo, ¿sí? La fecha de recepción del reclamo. Podríamos agregarlo con una columna o tal vez en la planilla se podría sentar una planilla por día y en el encabezado de la planilla, fecha de recepción de reclamos, para todos los reclamos que se recibieron ese día. Se podría hacer eso si es que se va a usar esa planilla. Fíjense que hay datos que nos están faltando, hay información que nos está faltando. Entonces, seguramente, de ahí aparece el punto 3, hacer una entrevista para mejorar la información que nos aparecen esas, digamos, esas preguntas, esas incógnitas, cuando modelamos el proceso de negocio. Bien. ¿Alguna duda o consulta? La única duda era si se podía hacer en calle o no, pero bueno, ya nos dijo que sí. Sí, perfecto. Bien. Bien, muchas gracias por compartir. Muy bien. Bueno, la asistencia yo ya se las puse del trabajo en sala. Nos falta ver el punto 3, que lo vamos a continuar la clase que viene, que es la parte de entrevistas y cuestionarios para el relevamiento de información. El miércoles que viene creo que es el miércoles que viene es feriado por el tema del censo. Y el miércoles siguiente también es feriado por el 25 de mayo. Entonces, los 2 miércoles que siguen no vamos a tener clase, ¿sí? No nos vamos a conectar. No se preocupen porque ya vamos a ver, ya se van a equilibrar también con las otras comisiones, ¿sí? Vamos a continuar entonces, nos vamos a volver a conectar el miércoles 1 de junio. Vayan haciendo este trabajo entonces, porque ahí lo vamos a terminar el 1 de junio. El miércoles 1 de junio vamos a terminar este trabajo práctico. Bien, profe. ¿Alguna duda o consulta? No. Bien. No. Bien. Continuamos la clase que viene entonces. Que estén muy bien. Nos vemos, Bueno. profe. Hasta luego. luego. No, profe, que ande bien. Chao. Hasta luego. Gracias profe. igualmente. Hasta luego.